Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones del liderazgo del Dr. Abel Ledesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. Desde el estudio en San Diego, California, esto es Liderazgo Enfocado Podcast. Hola amigos de Liderazgo Enfocado Podcast, estamos de regreso. Ya llegó el tiempo esperado, así que gloria a Dios. ¿Cómo la ves? Quinta temporada con Qué el doctor rápido. Abel Ledesma. Qué aquí. rápido se ha pasado el tiempo, es lo que estaba sorprendido Increíble. cuando estaba leyendo todo el informe, que la quinta temporada, dije, ¿de veras? Episodio 156. Y yo pensé que íbamos a empezar el año pasado. No, ya va más, Wow, más. gracias a Dios, ¿no? Pero gracias a Dios, hoy estamos a 23 de febrero. Quiere decir que es lunes de Hoy. Liderazgo Enfocado, nueva temporada 2026. Expectante Hoy. de la nueva serie de liderazgo en este 26. Así Y que- seguimos. y eso que pensaba no hacerlo. No, fíjate. es lo que iba a decir, aunque el pastor a veces como que le piensa, pero miren, Aquí vamos de estamos. nuevo, Ya vamos de listos. nuevo. Ya Así la que lección está lista, todo está listo. Nada más falta que llegue la hora y nos vamos a entrenar. vamos a tener un buen tiempo, un buen momento y sin lugar a dudas, este va a ser un gran episodio también. Así es, Porque- estamos de manteles largos el día de hoy. Manteles larguísimos. De un gran amigo de muchos años y estamos contentos por sus logros, aparte de la bendición que Dios ha hecho en su vida y su familia, pero estamos contentos. Mejor que Él nos diga de Él, que se nos Sí, presente, ¿verdad? sí, la y así, verdad, sí. y así conocemos un poquito de este hombre que Dios ha levantado, un empresario, hijo de Dios, conferencista. Sí. Tiene todos los títulos. Cuando Todo. sea grande yo quiero ser Todo, como Él, fíjate. todo. Así que estamos expectantes. Así que preséntanos a... Voy a presentar con mucho cariño al invitadazo del día de hoy, que es mi queridísimo, mi hermano Jorge Amezcua. Qué honor tenerlo aquí, mi No, hermano. un verdadero placer y honor, pastor. De hecho, alguien que inspiró para que yo escribiera mis libros, y este libro especialmente, es mi pastor, así que le agradezco mucho. Soy Gracias. fruto de su ministerio. Gracias. No, pues estamos expectantes porque lo conocí yo creo que fue en el 2010, 2011, que cuando empezaron, estábamos todavía allá, si se Sí, acuerda. sí. Y pues ya llevamos bastante tiempo en relación y viajando juntos, conferencias y aprendiendo muchas cosas de lo que Dios le ha dado a usted, como ha superado en su negocio también, lo admiro y felicidades. Y ahora con lo que vamos a estar hablando en unos momentos más, pero pues yo creo que la audiencia necesita conocer a Jorge Amezcua, al hombre que tenemos cada domingo aquí con nosotros, y cuando no está con nosotros porque anda compartiendo. Sí, Pero él mantiene su membresía aquí en Centro Familia Cristiano, y para mí es un placer pastorearlo a él y a su familia. Pero platíquenos, hermanos, pues díganos de dónde viene Jorge Amezcua y hacia dónde va y qué es lo que ha hecho a través de su vida. Bueno, pues como usted mencionaba, soy empresario, pero mi vida no fue así anteriormente. Yo vengo de una familia muy humilde, muy pobre, en Tijuana. A los 12 años empieza a correr la historia de mi vida que yo recuerdo, y empecé a ganarnos la vida porque era muy pobre mi familia, entonces vendía periódicos en las calles de Tijuana. Quien conoce la ciudad de Tijuana conoce la Coahuila seguramente, y era una de mis áreas donde yo vendía periódicos. En una tarde-noche empezó a llover, yo tenía que llevar el dinero a casa, y me recuerdo que alguien... Me senté ahí a la orilla, fuera de una cantina, y a un lado de un basurero, y ahí llegó una persona de esos locos que nada más a ellos se les ocurre ir. Era un pastor joven, y nunca se me olvida que me dijo dos palabras, y me dice, de muchas que habló, me dijo: si quieres salir de la miseria, la única forma es que tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Él puede cambiar tu vida. Y la segunda, que marcó toda mi vida también, fue: tienes que salir del montón.
Entonces, posteriormente de ahí me fui a Playas de Tijuana con los doctores que usted conoce, el doctor Mellado, el doctor Contreras. Y ahí yo empecé, el doctor Mellado me dio un trabajo de limpiar el piso de un laboratorio. Y ahí empieza mi vida, ahí desarrollé toda mi carrera, mi vida. Y en concreto, de estar limpiando el piso en laboratorio, termino siendo el dueño del laboratorio. Entonces, se oye bien, pero durante todo eso existen procesos, que es parte de lo que yo platico en mi libro. Es cómo hacer negocio, cómo empezar, cómo quitarte el no se puede. Y hay una historia que le platicaba a Abel hace rato, muy interesante, que uno de los problemas más grandes de un latino a veces para hacer su propio negocio tiene que ver con esto. Sixto Rodríguez fue un cantante que grabó un disco. Él venía, sus papás de San Luis Potosí, llegan a Minneapolis o Illinois, no recuerdo bien, pero graba un disco, se venden 6 copias en un año y él, teniendo 3 hijas, se va al Pico y la Pala, el refugio de muchas personas, y finalmente para él terminó su sueño. Finalmente alguien toma uno de sus discos, se lo lleva a Sudáfrica y a otros 2 países muy grandes, pero donde impactó más fue en Sudáfrica, y resulta que se empiezan a vender discos como loco. Se dice que en su tiempo se vendían más discos de él que de Elvis Presley. Wow. Nada más para acá. Y él acá con el Pico y la Pala, por 25 años. Wow. Y él famosísimo. Es bien interesante si estudian la historia de él, porque él empezó la gente empezó a ser un ídolo. Y unos decían que se casó, se divorció y que en el stage se había suicidado, y hacían varias historias. Y una de sus hijas, que se preparó muy bien, estudió muy bien, ella empieza a ver la historia de su papá en internet. Y empieza a mandar mensajes: no, yo soy su hija, mi papá está vivo. Y entonces ella va a pelea, le prepara unos conciertazos allá. Wow. La gente, él llena estadios y empieza a hacerse súper famoso y todo eso, recupera todo su dinero. Luego viene a Estados Unidos y empiezan a hacer finalmente en 1993 él fallece, ya con su sueño realizado por sus hijas. Pero esto tiene que ver mucho con los latinos. Muchas veces los latinos tenemos unas capacidades impresionantes. ¿Sí? Cuando yo llegué aquí aquí cerca, a unas cuadras de la iglesia, ahí renté una oficina con un sueño. Y era un cuadrito pequeño con 30 hoyos y compraba productos a granel, los envasaba. Y ahí empezó mi negocio. ¿Sí? Entonces, pero yo siempre traía un dicho en mi mente desde que yo vendía periódico: yo no soy pobre, a mí lo único que me falta es dinero. Yo no soy pobre, a mí lo único que me falta es dinero. Siempre decía eso, ¿no? Y el dinero está en todos lados, nada más hay que recogerlo. Y entonces empecé a trabajar. Y uno de los problemas más grandes del latino se llama el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es aquel que te dice: no puedes, tú no naciste para eso, tú eres uno del montón, y sigue trabajando. Y aquí en Estados Unidos hay un sueño americano impresionante. ¿Por qué? Porque en países como Latinoamérica, en México, tienes que hacer un mundo, años a veces de trámites para empezar un negocio. Aquí a las 3 semanas tú ya estás facturando. Dije, wow, ¿no? Entonces, cuando en mi mente yo voy a poner el mejor laboratorio de California hecho por un latino. Y lo primero que me encuentro es que enfrente de donde yo compré, yo no sabía esto, pero ahí van a poner, y ahora están ahí, las 2 oficinas más importantes de los Estados Unidos, que es Sentry y la Agencia de Agricultura.
Y cuando saben que un mexicano va a poner un laboratorio ahí enfrente, entonces no tienen idea de la cantidad de documentos que tuvimos que llenar. Y y cada vez eran más y más. Wow. Es más, nosotros tuvimos que demandar a la ciudad de San Diego por tanta cosa que nos pedían. Sí. No lo dejaban en paz. No nos dejan en paz. Y entonces yo siempre decía, si es difícil, nadie me va a hacer competencia. Porque lo fácil todos lo hacen. Sí. Entonces, si ahora ustedes van al laboratorio y ven enfrente, mi pastor fue y nos inauguró, por cierto. Si ustedes ven el laboratorio enfrente, en la pura esquina hay una preciosa nopalera como testimonio que sí se puede y que un mexicano puso el mejor laboratorio de San Diego. Y de primera. De primera. Y enseguida del nopal está un árbol de mango, para que se acuerden que yo soy de Apaxingán, Michoacán. Michoacán. Oh. Y finalmente en todo enfrente están unos hermosos, que cuando van clientes se quieren sacar fotos, hermosos rosales. Y esos son en honor a mi madre, porque mi madre me enseñó a ser un hombre de bien. Wow. Y el éxito está no en Harvard, no en MIT, el éxito está en honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en toda la vida. Wow. Entonces, ahí estamos y esa es parte de mi historia, y lo que cuento yo es en este transcurso es cómo hacer de un hombre ordinario a ser una persona extraordinaria. Wow. Y eso yo lo tengo que decir, yo estoy segurísimo que fue por la gracia de Dios y que Dios te pone en ese lugar de impacto para poder presentar el evangelio a gentes que probablemente de otra manera no se pudiera hacer. Wow. Y lo que nos comparte, amigo, es que se oye fácil todo eso. Y se dice en minutos toda la historia. Sí. Pero el proceso que hay de todo eso, las batallas, las luchas, las lágrimas, los ajustes, el que dinero no había o que no llegaba, simplemente uno vea a un Jorge Armesco y puede decir, le ha ido bien. No, es que también le he metido. Usted dijo ahorita algo que se fue de lo ordinario a lo extraordinario. Pero la diferencia entre esas dos palabras, las dos palabras aparte de Dios, es el extra. El extra esfuerzo, la extra dedicación, extra levantarse más temprano, extra inversión, extra llenar todo ese papeleo, porque pues mucha de la gente evita todos estos desafíos. Pero una vez que usted los vence, que los saboreó, pues ya usted tiene dominado un nivel mucho más que mucha de la gente que quiere lo que usted tiene, pero no está dispuesto a pagar lo que usted ha pagado. Y se dice también fácil y uno pasa por muchas partes. De hecho, hay un capítulo que yo dedico ahí indirectamente a mi pastor, porque en ese capítulo hablo de qué hacer cuando tu negocio se cae. Entonces, los empresarios tenemos que ser liderados, pastoreados. Necesitamos de Dios más que lo que mucha gente pudiera imaginarse. Los empresarios también lloran. Y lloramos bastante. Yo recuerdo un capítulo muy difícil de mi vida, que un día por una demanda, nosotros al siguiente día me hablan, una llamada que nunca quieres recibir, me habla mi contador Samuel Mireles, que usted conoce, y me dice, Jorge, no tenemos un solo centavo, nos cerraron todo. Wow. Por una demanda. Yo llegué a la iglesia con $100 de ofrenda y $1, en serio. Y me quedé con $1. Y yo me acuerdo que me acerqué a mi pastor y le digo, pastor, las cosas están así. Y nunca se me olvida, no solamente la oración, sino la amistad de, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? No, me entendió la mano. Me fui muy fortalecido. Me tiré a la cama, lloré como niño. Me hinqué y dije, Señor, no es posible que por un trato así yo pierda todo lo que tengo. Y yo soy muy cuidadoso, no soy, y respeto lo que una gente que dice, Dios me habló, Dios me habló. Yo sí sentí que en ese momento, en mi corazón sentí esto. Levántate. ¿Por qué estás llorando? ¿Que no tienes esto? No te di esto, no te di inteligencia. Pues regresé,
entré a la oficina, nadie sabía. Y a veces lloramos en secreto los empresarios. Pero iba muy fortalecido. Por eso es vital que hay un pastoreo a los empresarios. ¿sí? Liderar a los empresarios, porque somos distintos, pensamos distintos. Claro. Somos una tribu muy distinta, que pensamos distinto. Y no por orgullo, sino por diseño. Dios así nos diseñó. Somos distintos. Entonces, le hablé a amigos, oye, mira, te doy descuento si me pagas adelantado, te doy esto. A los 6 meses ya teníamos parado otra vez la empresa. Me regresaron todo el dinero, así que estaba parada y mejor. Pero en esos momentos difíciles es importante pertenecer a una iglesia. Ser pastoreados por un pastor que entienda, y mi pastor algo de lo que entiende es eso, de liderazgo. Entonces, yo le agradezco mucho y gracias a Dios salimos adelante. Wow, qué pues estamos expectantes porque viene un tercer libro de usted, ¿verdad? Ya ha sacado 2, ahorita ya está en promoción, que ya pronto está en las tiendas, pero hay que platicar de este libro, Hannah. Me encantaría, porque creo que es un libro que todo pastor, toda iglesia y todo empresario, cristiano y no cristiano, tiene que leer. Y creo que a veces tenemos un concepto equivocado de pensar, no, pues yo para qué necesito eso, ¿verdad? Pero creo que desde ahí empieza la mentalidad mal, o sea, una mentalidad mala. Y vamos a empezar con algunas preguntas de este maravilloso libro que nadie lo tiene todavía, pero nosotros aquí lo tenemos. Así que este libro es Despertando al Gigante Dormido de la Iglesia. Ese es el título, y nos gustaría saber qué lo movió a escribir esto, qué lo movió y por qué cree que la iglesia debería atender ese tema. Precisamente por parte de mi testimonio, digamos, es que yo soy un empresario, yo necesito pertenecer a una iglesia, yo necesito ser discipulado, pero también entiendo que los empresarios son distintos. Los empresarios somos una tribu distinta, hablamos un idioma distinto. Por ejemplo, en las 12 tribus de Israel había una tribu que nada más se dedicaba específicamente a defender al pueblo de Israel, los guerreros. La otra tribu, la de Judá, era de donde salían los reyes, de ahí salió el linaje de Jesús y el rey David. Eran donde salían los reyes que administraban el pueblo de Dios. Los levitas eran los pastores, los que eran cantantes y todo eso. Entonces, nosotros somos los empresarios una tribu distinta y pensamos distinto. Entonces nació del ver la necesidad de que en la iglesia hay departamento de damas, de jóvenes, de varones y todo eso, pero no hay un departamento donde se atiendan directamente los empresarios. Y antes se tenía una idea equivocada de que los empresarios casi no iban a la iglesia. Y la realidad es que hay mucho empresario, mucho emprendedor en la iglesia. Entonces hay una necesidad de un ministerio para ellos y que sean pastoreados. Pero no solo eso, cuando Jesús decidió venir por el mundo, amó a Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo, y ahí no habla. Y hay una idea falsa de que cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres, es que Jesús vino a pobres y a rescatar a pobres. Pero ahí la Biblia dice bien claro, es pobres en espíritu. La Biblia, por lo menos, no sabemos de los otros, por lo menos 7 de los discípulos eran empresarios. Los pescadores tenían una comitiva, si vamos a los libros y estudiamos, tenían una comitiva y dejaron las redes y el papá se quedó con la compañía pesquera y siguieron a Jesús. Mateo era un hombre de impuestos, era muy preparado. ¿Sí? Lucas tenía un consultorio. Entonces eran empresarios, era gente preparada. Y Jesús sabía que si querían ganarse el mundo, tenían que ir con gente que entendiera y que fuera de impacto en el mundo. Pablo, que fue uno de los líderes más importantes de la iglesia, era un hombre preparado. Él hacía tiendas, tenía negocio, tenía tiendas. ¿Sí? Él estudió con Gamaliel. Gamaliel pudiera decir el Harvard de hoy.
porque Dios quería que luego se presentara con reyes, con gobernadores. Él andaba con Trump de aquellos tiempos, o sea, no era cualquier persona. Entonces Jesús quería impactar al mundo. Para poder impactar al mundo tenía que tener gente que entendiera todo esto. ¿Sí? Sí. Totalmente. Entonces, quitemos ese estigma de que Jesús vino a los pobres para ir a predicarles, darles de comer a los 5,000. No, Jesús también decidió, y la mayoría de ellos empresarios. Pero los empresarios tienen que entender que se deben de someter, estar en una iglesia, participar en una iglesia y ser liderados con los principios del reino. Porque el problema es que Dios no nos dio una empresa. Yo apenas acabo de entender eso hace 6 años, después de tener muchos años de esto. Dios nos dio la empresa, puso nuestros ojos porque sabía. ¿Sí? Cuando Jesús le da los talentos a aquellas personas empresarias, 5, 2 y 1, Él los conocía. Él no les iba a soltar cualquier dinero a cualquier tarugo. Perdón si se oye mal eso. Es en el griego eso. Sí, El griego. No les va a poner en manos todo su dinero de cualquier tarugo. Así en aquellos tiempos era un promedio de 1,200,000 más o menos, 1,500,000, de mucha lana, pues no se lo va a dar a cualquier persona. Los vio, los estudió. Entonces, Jesús sabía a quién escogía, porque quería impactar al mundo. Entonces, la iglesia está llena de muchos empresarios que están dormidos, que tienen mucha posibilidad, mucha capacidad. El domingo, en este tiempo de Navidad, hace 2, 3 semanas, soy el científico que hace productos y, por ejemplo, yo hago un producto muy famoso que se llama oxígeno líquido, soy el desarrollador, yo hice la fórmula. Entonces tengo cierto, ¿qué podría decir? Influencia con la gente. Entonces me invitan a la cena de Navidad y solo empresarios. Entonces el dueño de la empresa me dice, la gente le gusta cómo usted habla con su corazón. No nos hable de ciencia, hábleme de su corazón. Y les presenté la otra Navidad, aquella que hablamos de cómo en la Navidad no fue un momento de paz y de amor. Todas las espadas romanas apuntaban a Jesús para matarlo. ¿Sí? Y ese día se dice que murieron entre 12 y 14,000 niños. O sea, no era noche de paz. Era una noche de guerra espiritual, porque si no nacía el Salvador, no había cruz. Y si no había cruz, no había salvación. Y les hablé del amor de Dios. La gente quedó encantada. Pero si yo no fuera empresario, yo no hubiera podido llegar a todos esos empresarios. ¿Sí? Entonces, cuando la iglesia empieza a hacer madurar esos empresarios, cuando esos empresarios entienden la visión del pastor, la visión de la iglesia, el evangelio se expande y crece. Y la iglesia no se hace solamente en 4 paredes, se hace también en los negocios, con los empleados. Porque cuando nosotros empleamos, corremos o hacemos cualquier negocio, no estamos afectando a una persona, estamos afectando a toda la familia y los que dependen y los que estudian, dependiendo del salario que nosotros damos. Y por ejemplo, nosotros en nuestro caso, nosotros vendemos miles y miles de medicinas y que afectan a muchas personas y empresas que a la vez las venden. Entonces nosotros estamos impactando muchas partes del mundo. Entonces a eso Dios nos llamó. Y a mí siento que en parte me da un pedacito de arena donde me dice, habla de esto. Hay que despertar a los empresarios, hay que despertar a las iglesias, el interés que el empresario sea más partícipe dentro de la iglesia y que a través de la iglesia podamos ganarnos al mundo. Yo creo que ha habido aquí una falta de enseñanza en los pastores como también en el empresario. El pastor no ha sabido cómo conectar
con un empresario, cómo entenderlo, ver sus necesidades, porque son totalmente diferentes a cualquier otra persona que no son empresarios, son trabajadores o simplemente tienen otro tipo de sostenerse, pero un empresario está corriendo toda una empresa, están corriendo a gente, está administrando dinero, vendiendo productos, así que él trae mucho, pero también se nos olvida que son seres humanos que necesitan de Dios, con su familia, con toda la extensión. Pero el pastor tiene que saber cómo hacer esas conexiones con él, cómo ayudarlo, cómo tratarlo de una manera diferente. Y el Señor lo hacía con sus discípulos. Lo hacía, los entendía, pero también fueron los que financiaron mucho del proyecto de Cristo, porque pues, hasta un tesorero tenía a Jesús, lo tuvo que tener. Pero lo que nosotros como iglesia no hemos podido hacer esa conexión, porque no se nos entrena. Y luego el empresario dice, bueno, si me la paso aquí escondida, está bien, no hay problema. Yo vengo con mi esposa, mi familia, vengo a la iglesia y ya me voy a hacer lo que tengo que hacer de lunes a sábado. Y es un desperdicio, eso es un desperdicio. Y esa es mi intención más importante que tengo en este libro. Hay un estudio que hizo FCCI, que usted conoce esa organización, y el 75% cuando se les pregunta a los pastores por qué no lo tienen, dice, porque no sé ni siquiera cómo ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, para mí, yo una de las cosas que digo, que lo primerito que se debe hacer es buscar 2, 3, 5 líderes bien comprometidos dentro de la iglesia y empezar con ellos. Empezar. Y que se hable el mismo idioma. Yo creo que nosotros, usted como líder pastor, usted conoce muy bien esto, que sí se requiere lo que usted, digo, el mejor ejemplo es usted me ha liderado a mí, ¿sí? Y yo estoy dando el fruto que puedo, y creo que muchas iglesias pudieran hacer eso, es buscar la forma de abrir un departamento, y en ese capítulo damos algunas ideas de cómo empezar con ese departamento. En este libro que usted está presentando, ¿cuál es el consejo a los pastores al recibir este libro y por qué debería de leerlo? ¿Cuál es la conexión que van a tener? Porque mucha gente va a decir, es para empresario, pero yo lo veo más allá que para empresario. Sí. Lo veo que hace una conexión con empresarios y con el pastor, con la iglesia, porque la verdad yo veo su negocio como su ministerio. A pesar de que usted tiene un ministerio, usted sale, comparte con empresarios y con iglesias, pero usted cuida una de las cosas que Dios le encargó a usted, es su empresa. Y a través de su empresa usted ha podido hacer mucho, contratar gente, ayudar gente y también sostener gente y sostener la obra. Entonces yo veo que usted tiene su ministerio, que considero que es su empresa. Ahora, si el libro se tiene que leer, ¿por qué un pastor lo tendría que leer? Precisamente es porque abre un poquito el interés hacia ese lugar, hacia los empresarios. Es ver el potencial, ¿sí? ¿Cómo un pastor podría abrir los ojos? Tendría que leer este libro. ¿Cómo un pastor podría despertar a empresarios cuando él sigue dormido en esa área, ¿no? Entonces, el pastor tiene que entender el potencial que tiene dentro de la iglesia, que es enorme, enorme. Yo mismo no lo entendía así, lo entendí apenas hace como unos 5 años. Es que Dios me dio esto, y ya lo entiendo como un ministerio. Yo antes lo entendía como mi negocio, no te metas, Señor, conmigo. Yo no lo entendía así. Un día yo tuve que arrodillarme enfrente del negocio, pedir dirección, porque yo ahora entiendo que nada de esto lo tengo por cara bonita, porque me tocó la suerte, o porque soy de Aries o de Virgo. No. Dios vio mi corazón y me dijo, Él puedes servirme a esto, le voy a dar 2 talentos, multiplícamelos. Y es interesante que cuando después aquel que lo escondió, el Señor le dijo, désenlo al que tiene 5. Y yo como cristiano dije, espérate, eso no es justo. Pues dáselo al que tiene poquito menos, que es el de 2, ¿no? El Señor pensó en grande y no, dáselo al de 5 para que me dé mucho más, ¿sí? Y era conforme a la habilidad de cada uno. Exacto. Entonces, a veces no razonamos en los negocios como Dios razona, pero ahora yo entiendo que mi ministerio es parte del reino. Y lo digo con muchísimo respeto, usted sabe cuánto lo quiero y lo respeto. Ahora me doy cuenta que yo tengo la misma responsabilidad que usted tiene por la gente que está a su cargo. Yo tengo la misma responsabilidad. Porque
el rey David no era pastor, ¿sí? El rey David era administrador de los bienes, era rey. Así es. Y el sacerdote es el responsable de la grey, de la iglesia, de todo lo que pasa en la iglesia. Pero yo siendo ahí, y si nos damos cuenta, el Señor le dijo, tú eres ese hombre. ¿Sí? Lo enderezó, le ayudó, pero siempre le pidió cuentas, tanto como si fuera un pastor. Ahora yo siento que, y no creo que me estoy revelando a la iglesia, que yo soy el pastor de mi empresa. Y así lo tiene que hacer, porque usted tiene una responsabilidad de todos los empleados que usted represente y la cartera de clientes que dependen de usted. Si usted no cuida esa parte de su ministerio, pues qué tan responsable va a ser en lo que Dios le ha confiado a usted. Sí. Mejor va a buscar Dios a alguien más, alguien que lo pueda trabajar. Sí. Entonces, de que sea alguien más, pues porque mejor no es usted, sea responsable por todo lo que está haciendo. Ahora, el lado del pastor que tiene que leer el libro le va a dar una conexión a él de cómo detectar a ese gigante dormido. Pero en el lado del empresario, si lo lee, ¿qué espera que el empresario entienda del libro que usted está escribiendo? Son valores. Son valores porque los empresarios, como les decía, somos otra tribu y somos tentados de distinta forma. Hay un capítulo que yo dedico y que digo, ¿qué hacer cuando tu fe es tentada? Yo estuve en Corea, fuimos invitados a una conferencia en una de las mejores universidades de medicina de Corea, junto con el doctor Contreras. Y al terminar la reunión, nos dice, bueno, ya se van a dormir, muchas gracias y por todo. Hey, doctor, ve. Estas dos señoritas van a dormir con usted y estas dos es como parte del protocolo y del buen trato que les queremos decir y todo eso. Y nos quedamos mirando, doctor. ¿Y ahora qué? ¿Y de a dos? Con una en casa que no puedo. Sí, entonces le hablas de protocolo. Oye, espérate, Felipe, ven para acá. Oye, nosotros nada más podemos con una esposa dormirnos y les agradecemos la atención. Muchas gracias por todo. Oh, sorry. Se fue. Y regresa con una. Dice, es que como me dijiste, es que con una, pues nada más te traigo una. Pero como no pueden con dos, pues les traigo una. No, sorry. Le digo, mira, esa una que tú dices está allá en Tijuana. No está aquí. Oh, sorry. Pues ya se fue. Y ahí quedó como una simple anécdota. En otra ocasión también estamos en un congreso, 5,000 mujeres, la compañía se llama Wing Company, que era Woman International Network. Entonces era una empresa de multinivel y yo era el invitado de honor y en mi honor trajeron una de las mejores tequilas de México para impresionarme. A los japoneses les gusta mucho impresionar. Y enfrente de 5,000 personas me dicen, ahora le vamos a pedir a Jorge Amezcua que levante su copa, vamos a hacer el bonsai, que gritan ellos, y se va a tomar su tequila y se pone muy happy. Y todos estaban esperando eso. Y ahí está tu fe. Digo, ¿quién me está viendo? ¿Quién va a estar? ¿Quién me va a ver? Nada más estoy yo y una bola, un montón de japoneses. Y le habla uno de protocolos, nunca se me olvida esa imagen porque viene corriendo así como si, pero rapidísimo, pero como que no se movía. Y llega, sorry, ¿qué pasó? Digo, mira, por mi fe, yo no puedo tomar alcohol. Pero si me traes una Coca-Cola, con mucho gusto me la echo. Y ahí se va corriendo todo el mundo esperando eso. Una Coca-Cola. Y ya finalmente allá explicaron qué era lo que pasara, me dio una Coca-Cola, todos empezaron a reírse y bonsai. Pero en mi hotel, cuando yo regreso, yo sentí una paz delante del Señor cuando yo termino mi oración. ¿Por qué? Porque el empresario es muy tentado, viaja solo. Yo procuro no viajar solo porque me conozco mis debilidades, ¿sí? Entonces, el empresario debe de tener mucho cuidado en este tipo. Es que muchas veces se ve en el empresario el signo del dinero. Ese empresario ha de tener. Ven lo que ha conquistado, lo que ha tenido, dice, este es de los míos.
Pero también hay un error porque el empresario si entra al negocio nomás por el signo de dinero, sus razones están equivocadas. O sea, el dinero es una herramienta que Dios te va a dar para que puedas mejorar en la vida y mejorar a tu familia, pero no es el tesoro que Dios quiere. Oiga, y tengo que tocar esa parte porque estoy en un programa que un doctor muy famoso tenía que estar en ese programa. No pudo estar y me dicen a mí tienes que entrar. En Monterrey. Era uno de los programas que se veía en toda la República. Haga cuenta don Francisco y todo eso. Y como no puede estar él, tenía que entrar yo. Y yo llego 20 minutos para que me empiecen a poliar. Cuando empiezan a poliar, me dicen, este es el protocolo o este es el modelo que lo usamos por muchos años. Y entran dos mujeres con poquísima ropa, era un programa muy de noche. Y me dicen, doctor, lo que va a tener que hacer es que va a hacer esto. Va a entrar, va a ir tomándole las cinturas a ellos, no bajando mucho la mano, pero por la cintura les va a tomar, se la va a llevar al stage, a cada una de ellas le va a hacer darle la vuelta. Ahorita ni siquiera eso se permite en México, ¿sí? Ahorita es una demanda en México. Exacto. Y era en México cuando iba a hacer eso. Entonces, denle una vuelta, a ustedes les quedan mirando las pompas, y entonces ya le da un beso en la mejilla a cada una, se sienta usted y empezamos la entrevista. Le digo, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer eso. No, es que así ha sido por toda la vida. Pues será toda la vida. Y el que iba a estar en la entrevista era Francisco, el doctor Francisco. Y me mandó a mí, me castigó. Entonces, digo, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Pero es que así lo hemos hecho por más de 20 años. No lo voy a hacer. Yo voy a entrar, y si quiere que ellas me sigan, pero doctor, ya estamos para entrar, tenemos que hacer, no hay manera de hacer cambios. Hagan lo que quieran, pero yo no voy a entrar. ¿Sí? Y ahí es donde tú tienes que, como empresario cristiano, no romper tus propios valores. Sí, total, que por primera vez en la historia entro yo solo. Ellas vienen atrás y me siento y se acabó. Pero a veces la presión, ¿sabes qué? Te quieren hacer cambiar. Tú no puedes cambiar. ¿Qué considera usted, doctor Amezcua, el que viene siendo el corazón de este libro? Si alguien podría enfocarse, o pastor o empresario, ¿qué es el capítulo que usted, por ejemplo, a mí como pastor, qué me recomendaría? Bueno, yo lo dividí en dos. Uno es despertar a los empresarios, es que haya un proyecto para empresarios, y lo digo cómo. Y el segundo es parte de mi testimonio, es cómo empezar desde cero un negocio, no tener socios, ¿sí? Porque a veces ese es un gran problema de los empresarios cristianos, que luego a veces no combinan tu fe y te haces socios y viene un mundo de problemas, hay un desastre muy grande. Entonces, ¿cómo empezar desde cero? Yo empecé desde cero y cómo doy consejos de cómo crear tu propio negocio, de cómo desde tu visión, desde algo que tú debes de encontrar. Yo digo que para tener éxito tienes que tener visión, carácter y disciplina. Visión primero es saber qué. Y yo lo pongo por un ejemplo. La vida es un rompecabezas. Si yo no tengo la visión, yo no tengo qué voy a armar, pues voy a andar en los cuadros nada más. No voy a saber qué estoy armando. Entonces tú tienes que tener una visión clarísima qué quieres hacer. De ahí empieza el empresario. De ahí tiene que empezar. Porque estamos esperando que una persona sea empresario ya cuando lo tiene todo. No. Porque esa es la pregunta que le iba a hacer y usted lo está tocando. ¿Quién puede ser empresario? Bueno, es que primero hay que definir qué es empresario. Hay emprendedores, primero soñadores, emprendedores, empresarios y magnates. Primero identifica dónde estás, ¿sí? El soñador es esos que andan, voy a hacer esto, y nunca lo hace. Y nada más se la pasa perdiendo el tiempo e invitando a otro que lo pierda. El soñador frijolero. Sí. El empresario, ya el emprendedor es aquel que se avienta al agua.
Y empieza a trabajar como yo hacía producto, yo empacaba producto, yo lo hacía junto con los demás, les enseñaba a los demás, y una vez de que ya les enseñé, les digo, mira, primero, yo hago, tú miras, luego, yo hago, tú haces, y luego tú haces, y ahora yo te miro, que esa es la posición donde yo estoy, ¿sí? Entonces, el emprendedor se avienta... Pero ya el empresario, que es donde yo estoy ahora, que dejé de ser emprendedor, y ahora soy empresario, es el que ya tiene una empresa y que puedo venir a este podcast, y en ese momento hay gente trabajando. Cada quien está en su lugar, yo ya no dependen de mí, ¿sí? Y ahora sí que el magnate es el que hace que su dinero trabaje solo, ya él se mete, ¿verdad? Entonces, de todos estos hay muchos cristianos. Pero el libro yo doy paso a paso de cómo iniciar un negocio. Es que la mentalidad de mucha gente que entra en el negocio no es lo que usted está explicando. Simplemente, voy a hacer un changarrito. Voy a hacer algo que a ver si la hago para pagar mis biles. O sea, empiezan con una mentalidad muy limitada. Yo lo veo. Es la responsabilidad de uno como pastor de cómo cambiarte esa mentalidad, porque mucha gente tiene, aquí en Estados Unidos yo conozco gente que, vamos a poner, limpia yardas, y para mí ya es un empresario, tiene 4 o 5 personas que trabajan con él, ¿Sí? Pero él no lo ve así. Ahora, para mí es muy importante que todo empresario tiene que entender, nadie puede ser empresario si no ve a largo plazo. Exacto. Nadie. Nada es fácil, lo fácil no es correcto y lo correcto no es fácil. ¿Sí? Es muy difícil. Entonces, en mi modelo de negocios, el que yo hablo y que les digo que es sin socios, porque el tener socios es como tener 3 mujeres, sin relaciones, sin 3 mujeres, sin compromiso y mucho problema. Entonces, para mí lo mejor es no tener socios. Sí, y aparte cuando los escogemos, yo decía hace un momento, lo hacemos en el yugo desigual. Sí. O sea, que no tienen la fe de uno, los valores de uno. Claro. Entonces, cuando te unes con alguien que no tenga tus valores, tu fe, tu Dios, vas a tener problemas porque uno quiere hacer de otra manera de cómo poder sacarle más dinero a lo que estás haciendo. Sí, entonces, la Biblia habla del yugo desigual no solo para matrimonio, así es. Habla también para empresarios. Sí. Wow. Sí, y yo pienso que cualquier negocio tiene que empezar por algo que es inevitable. Una socia principal, que es tu esposa. Trabaje o no trabaje contigo. El 85 al 87% del fracaso de los negocios tienen que ver con qué tipo de esposa tienes. Wow. De ese tamaño. Entonces... Porque tú vas a ver la que va a gastar el dinero, hermano. Así que qué mejor tenerla en el barco. Ahora, una de las cosas que yo menciono es que si tú no ves tu negocio, yo lo que digo primero es que, busca qué te apasiona. Vamos a pensar, ¿te apasiona a ti verdaderamente el poner un restaurante? ¿Sí? Empieza limpiando un restaurante. Empieza como un servidor. Exacto. Si tú a los 2 años de estar trabajando al año no te ascienden de puesto, tú no sirves para hacer negocio. Sí. Pues tienes que ir escalando. En mi modelo, yo empecé limpiando el laboratorio, luego me subieron encargado del laboratorio, y el que era encargado ya lo tenía barriendo, y luego empecé allí mismo a estar estudiando, después fui encargado de compras, después de ventas nacionales, internacionales, después desarrollo de proyectos de investigación, y después pongo mi laboratorio. Pero todo lleva un proceso. Yeah. Ahora, nadie que trabaja conmigo me dice, no puedo limpiar ese piso, no puedo limpiar esa... ¿Sí? Sí. Nosotros antes pues barríamos con escoba, yo en mi caso mío, ¿no? Ya ahorita les tenemos un carrito automático que nada más te subes y te limpia todo el laboratorio. Y ahora sí se fatigan, ¿verdad? Pero sí, entonces, si tú empiezas desde abajo, vas a conocer, si quieres un restaurante, los tenedores. Ahora, si quieres irte al tap, es que tienes que aprender hasta el idioma de cuando en un restaurante ponen un plato y el idioma del plato. Por ejemplo, el plato tiene un idioma de la cuchara, si está boca abajo es que ya no quieres la sopa, si está boca arriba el tenedor es que todavía no acabas con la ensalada. Tiene todo un idioma. Entonces,
high quality, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Un restaurante? Yo quería el mejor laboratorio, sí. Yo empecé a estudiar del laboratorio. Me apasioné por el laboratorio. Veo cómo se limpia, cómo se producen las cápsulas. Hay muchos tutoriales. Entonces, ir aprendiendo de lo que te apasiona, ir trabajando en una empresa que te apasione. Tienes 5 años. En 5 años, el modelo que yo pongo es de que si tú no vives con el 70% de lo que tú ganas, estás frito. Sí. Tú debes de vivir con el 70%, el 20% es para proyecto, el 10% para tu iglesia, y eso creo que hasta a usted le va a gustar. Entonces tiene que haber diezmo. Amén. Tiene que haber diezmo. Mire, es algo que a mí me gusta. ¿El libro cuándo va a estar disponible? ¿Este libro cuándo sale? Bueno, ahorita está en impresión, el fin de semana ya tenemos. Ya va a estar. Entonces ya para nosotros, para febrero, en febrero ya lo podemos tener. Y vamos a poner de cómo, dónde ordenarlo. Usted tiene una información que nos pueda facilitar para ponerlo en los anuncios que vamos a preparar todo esto, porque queremos que la gente se lleve eso. De hecho, como parte, usted, y le agradezco que el día 4 de marzo vamos a hacer el lanzamiento oficial, porque en mi casa, en mi iglesia. Ese día vamos a vender el libro, pero ese día y como único lugar, nosotros vamos a dar el link a toda la iglesia donde puede entrar un QR y van a poder bajar, todos los miembros de la iglesia van a poder bajar el libro. Wow. Okay. No, pues va a estar bueno. Hay que venir el 4, ¿eh? Ok, no faltar el 4, por favor, de marzo. Yo tengo aquí una pregunta ya para terminar. Usted habla sobre la honra y dice que el secreto del éxito está en la honra. O sea, y porque leí su libro y me tocó darle unas palabras del libro y me gustó cómo encierra y termina con eso de la honra, porque a veces nos olvidamos en el camino la gente que nos hemos cruzado. Y yo lo considero a usted un hombre de éxito, un hombre que Dios ha bendecido, un hombre que ha logrado muchas cosas, pero aún así habla de la honra. Platíquenos un poquito más, si se puede extender un poquito a qué se refiere con eso. Bueno, seguido donde damos conferencias o pláticas, se acercan padres muy amorosos, y padres de familia o madres, y me dicen, hermano, ore por mi hijo para que el Dios los bendiga y que sea próspero. Y yo siempre les digo, esa bendición yo ya no la tengo. Es la única que yo no te puedo dar. La única forma que una persona puede tener éxito, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. El principal forma de éxito es el honrar a tu padre y a tu madre. Y la Biblia dice que el que no honrara y le faltara el respeto, que muera. Fíjense, algo muy interesante que yo he visto es que yo conozco gente brillante, científicos que, wow, dice uno, increíble, pero no tienen éxito. Empiezan un negocio y se les cae, empiezan una relación, se les cae, empieza un proyecto y se muere. Traen una maldición, y si tú vas a su vida personal, investigas, vieras con qué falta de respeto trata a sus padres. Wow. Entonces a veces la muerte nosotros la traemos en la deshonra. Wow. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Así es. Y yo tengo, enfrente del laboratorio, como les digo, yo tengo varios rosales. Mi mamá me enseñó que si tú les hablabas, crecían muy bonitos. Y seguido yo salgo recordando a mi madre, wow, de cómo me enseñó a trabajar. Cuando me mandaba a vender periódicos, ella me bendecía. Cuando yo regresaba, mamá, aquí está el dinero, el fruto de mi trabajo. Y los consejos que ella me da, un día vas a llegar a ser grande, un día vas a tener todo. Y yo, nunca se me olvida, es que yo recogía lo poco que me dejaba mi mamá de vender periódico y compraba dulces y decía, yo no soy pobre, a mí lo único que me falta es el dinero. Y yo dije, un día, y les voy a contar algo muy íntimo, un día yo dije, voy a tener todos los dulces que yo quiera, todo lo que yo quiera.
Y si ustedes entran a mi cuarto a mano derecha, está un cajón muy elegante, lleno de chucherías que ustedes no se pueden ni jamás. Ya sabemos, Ana, ya sabemos para cuando Ok, vayamos. el mueble está al lado. Y yo honré Wow. Qué bueno. a mi madre Wow. y Dios me bendijo. Y el secreto del éxito no está en ir al Harvard, al MIT. El secreto está en la Biblia. Y dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Y en esa honra está el agradecimiento de la gente que lo ha impactado a uno, ¿no es cierto? Como su madre, su esposa, lo que usted decía ahorita, su familia, que pagaron un precio en un momento dado. Sí. Y gente como Samuel, que usted tiene ahí fiel. Yo lo veo sí. Que usted dice, wow, esta gente ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Así que... Y es de lo que más enseño. Acabo de premiar a 4 o 5 personas que han cumplido más de 20 años con nosotros en la empresa. Wow. Entonces, yo siempre he dicho que si tú, que decía John F. Kennedy, el hombre inteligente de negocios es tan inteligente como para conseguir gente más inteligente que él. Entonces, yo me rodeé de gente inteligente, pero les pago bien. Y además, busco el que ellos sepan honrar. Y quieran quedarse en la empresa. Wow, qué increíble, qué increíble. La verdad es oro escucharlo, yo creo, son muchas cosas que gracias a Dios están grabadas para que podamos ver este episodio. Y terminando esto, para cerrar, porque vamos a hacer una breve pausa, yo me acuerdo que me envió una parte de el capítulo 4 de su libro, y lo escribí aquí porque dije... más vale escribirlo que así. Y dijo 4 cosas que me gustaron mucho de cómo me preparo. En una parte de ahí decía, ¿cómo prepararnos nosotros como iglesia? A mí me encanta el tema de AI, ya no hay chance, ¿verdad? Porque eso, pero ¿cómo nos preparamos como iglesia en cuanto a esto? Dice, y usted da 4 cosas muy, muy padres que dice, actualiza tu mentalidad, número 1. Número 2, invierte en tu equipo. Número 3, abraza la tecnología, que cómo nos hace falta como iglesia esto. 4, sostén tus raíces. Eso me encantó porque es algo que engloba todo. De que como iglesia tenemos que estar abiertos a lo que está pasando en el mundo con la tecnología, abrazar, aprender a amar la tecnología y usarla para bien, pero siempre... manteniendo nuestras raíces. Y eso me encantó, me encantó mucho esa parte de este capítulo que me envió. Y creo que todos nosotros como líderes, pastores que tenemos influencia, tenemos que trabajar con esto. Yo pensando en el área ministerial donde estoy, digo, es que yo tengo que dar un paso más, ir un paso más de lo que está sucediendo ahorita, abrazarlo, pero sosteniendo mis raíces, en lo que creo, en lo que estamos establecidos. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir después de esta pausa contestando unas preguntas. Vamos a regresar después de unos breves anuncios. Que Dios les bendiga. Estamos expectantes por todo lo que viene en Liderazgo Enfocado de este año 2026. Quiero recordarles a ustedes que el día 23 de marzo vamos a continuar con las enseñanzas de este año. Voy a estar tocando los 10 principios primordiales de liderazgo de Jesús. Si de alguien podemos aprender liderazgo, del mismo Jesús lo vamos a hacer. Así que no se lo pierda. Las puertas abren a las 6:30, a las 7 arrancamos. Los espero a cada uno de ustedes. Bueno, volvemos a esta segunda parte y la última parte de este episodio y voy a lanzar una pregunta a la mesa para que aquí juntos podamos responderla. Es una pregunta que viene de Santiago García desde Ciudad de México y dice lo siguiente: estoy buscando apoyo para mi empresa en forma de un asistente. Creo que está buscando un asistente, pero quiero elegir sabiamente. ¿Qué recomiendan hacer cuando estoy a punto de reclutar a un asistente? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, pero qué mejor que un empresario me la conteste, ¿verdad? Porque creo que usted se la pasa contratando gente seguido. Sí, yo lo primero que diría es que las perlas no se consiguen a la orilla del mar. Sí, en la búsqueda de quién va a trabajar contigo, puede ser un dolor de cabeza o tu mejor ayuda. Pero eso se define en una entrevista. En una entrevista, yo en el momento que yo he entrevistado miles de personas, literalmente. Yo desde el momento que se siente una persona ya sé si... Y me he equivocado, ¿verdad? Por supuesto, pero
casi uno ya se da cuenta. Para esto es muy importante de cómo vienes vestido, de cómo vienes, en qué actitud, cómo te sientas, cómo saludas. Yo lo primerito que les digo a las personas cuando hay entrenamiento es: saluda, mira a los ojos, sonríeles, que no sea fingido, y dile, oiga, me gusta su empresa, ojalá yo te pudiera tener una oportunidad en este lugar, porque creo en sus proyectos, creo en su... Cuando tú le sigues, no hay manera que un empresario te diga que no, pero para que tu entrevista y tú tengas a la persona adecuada, lo primerito, como yo decía, es eso, no se pueden encontrar perlas, y yo tengo puras perlas en mi empresa para poder que no tengan dolor de cabeza, especialmente con las leyes de California, usted sabrá. Uno tiene que ser muy cuidadoso de a quien contrata, y hay que buscarla. Entonces, para poder encontrar perlas, uno tiene que nadar por lo menos unos 20 metros al fondo del mar. Entonces, en una ocasión, en una plática con empresarios, me dijeron, oiga, pues, con todo el estrés usted que pueda tener ahí en el laboratorio, fórmulas y esto y lo otro, ¿con qué pie se levanta en las mañanas? Y él esperaba una respuesta muy técnica, no se esperaba eso. Le digo, mira, mi amigo, yo no me levanto ni con el pie derecho ni con el pie izquierdo. Literalmente lo que tocan primero mis pies o mi cuerpo es el piso con mis rodillas, y poner en las manos de Dios todas mis decisiones. Sí. Las mejores decisiones que uno puede tomar es cuando uno se arrodilla, nada en oración profundamente, y le pide dirección a Dios para contratar a la persona adecuada. Yo creo que muchas veces cuando uno también está buscando a alguien, como lo que dice la pregunta, es uno tiene que definir para qué necesitas a ese asistente, qué rol va a ocupar. Porque, pues, por ejemplo, en una empresa como la de usted tiene muchos niveles de contratación, entonces uno tiene que definir, no voy a contratar a alguien que no necesito, o no voy a contratar a alguien, si hablo de un asistente que esté a mi lado, pues necesito que tenga estas características en la vida, porque una hoja de vida puede engañar en una entrevista. Y yo he mirado hojas de vida que dije, lo debería de ocupar la Casa Blanca, pero pues ya después del dicho al hecho. Y es un error que cometen muchas personas, que por quedar bien vienen muy sobrecalificados y nadie les quiere dar trabajo, y por eso batallan mucho. Entonces uno dice, híjole, con esto cuánto me va a querer cobrar, o después pues me hace una revolución, ¿qué va a pasar con esta persona? Entonces sí hay que ser muy mesurados, hay que tener mucho cuidado cuando uno va a pedir trabajo, pero especialmente cuando uno vaya a contratar, cuidar ese tipo de personas. Y yo creo que tiene también que hacer varias entrevistas, aparte de uno, si tienes un administrador o gente de confianza que también pase porque entre el consejo de 2 o 3 hay más acuerdo en que la persona que estamos detectando va por buen camino. Yo creo que los filtros son buenos en la contratación, porque a lo que a uno se le pasa, a otra persona puede. Nosotros hemos tenido que aprender a la mala muchas cosas, entre ellos eso, y es de la parte más importante en una empresa, es de cómo contratar. También recibimos entrenamientos de ADP, entrenamientos que nos dan y damos a la vez, para poder escoger la persona correcta. Y también todos cometemos errores también para detectar, hacer un contrato de 1 mes, que lo permite la ley, y para darnos cuenta si es la empresa con la persona que quiere trabajar o si es el lugar donde ellos quieren estar. Entonces nos damos oportunidad de estar viendo, y en ese tiempo tenemos que estar muy atentos, que independientemente que tengan mucho trabajo, muy atentos a la persona, si se va a quedar o no, y ya después hacerle un contrato ya estable. Wow. Okay. Wow, pues creo que está. Yo pienso que se encomienden al Señor. No anden agarrando a gente. No, pero creo que son muy buenos tips. Es algo que esperemos sea de mucha bendición para esa persona, y que pues lo aplique, ¿verdad? Aplique este conocimiento. Y bueno, les recordamos que pueden enviar sus preguntas para poderlas responder en los próximos episodios. Y los últimos anuncios es que hoy regresamos a Liderazgo Enfocado. Jesús, un líder de transformación.
Sí, va, ese es nuestro tema. Que ya vienen las lecciones con una hoja de aplicación. Sí, viene una nueva dinámica muy padre que la vamos a estar llevando hoy, así que no se lo pierdan. Y los 10 principios primordiales del liderazgo de Jesús va a ser el lunes 23 de marzo. Esos son los temas, ¿verdad? Y les recordamos que si alguien quiere unirse al campus del liderazgo enfocado, todavía se puedes hacerlo en tu iglesia, con un equipo, y aunque estés lejos, podemos enviarte todo el material. Hay una dinámica muy padre, así que escríbenos aquí en este video abajo en comentarios para poder saber. Y también les recordamos que las 17 leyes incuestionables del liderazgo inician el 2 de marzo con el episodio 157. La ley de la confiabilidad. Ahí empezamos ese episodio. Así que nos ayuda bastante que nos dejen comentarios, likes, que nos digan cosas para que este contenido se siga compartiendo. Así que nuestro episodio 157 va a ser en la semana del 2 de marzo. Y nos volveremos a ver. Y agradecemos mucho a mi hermano Amezcua que haya estado aquí. Por favor, si ustedes quieren contactarse o algo, nos va a dejar la información, algún correo a donde puedan escribir o algún teléfono, algo donde ellos puedan pedir. Imagino que lo vamos a estar poniendo. Lo vamos a estar poniendo aquí, ¿está bien? Y si no, en la parte de atrás viene un QR también. Okay. Es un lugar donde va a haber cosas de empresarios, un club de empresarios, digamos, donde vamos a estar dando consejos y todo eso. Entonces en el libro, vamos a dejar un QR también, y aquí viene también el libro cuando lo tengan también, pero también puedes seguir todo esto en el link que se va a estar dejando, y aquí abajo de este video pues vamos a tratar de dejar también el correo y algún tipo de medio para que te puedas comunicar con mi queridísimo hermano Amezcua. Entonces nos vamos a ver en un próximo episodio. Dios nos bendiga, y a todos también los que nos están viendo, Dios los bendiga. Gracias mi doctor, un placer. El próximo lunes, el doctor Ledesma comparte la ley número 9, la ley de la confiabilidad. Enfoca su liderazgo. Regálanos un like y suscríbete y comparte al Liderazgo Enfocado Podcast. De igual manera, te animamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el doctor Abel Ledesma. Gracias por escuchar Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana hoy. Buenas tardes, te saluda Abel Ledesma. Es un placer poder llegar a ustedes con una noticia agradable a mi corazón. Mi próxima publicación, 10 principios que transforman. En este libro hay una nueva presentación de la manera en que Dios quiere que tú sigas creciendo. En estos 10 principios que transforman son los 10 mandamientos originales de Dios. Quiero poner en tus manos este libro para que ayudarte a cambiar, ayudarte a mejorar, ayudarte a enriquecer tu vida y, claro, ayudarte a transformar áreas de tu vida que Dios quiere mejorar. Si cada uno de nosotros tomamos en serio los mandamientos de Dios y lo aplicamos como principios a nuestras vidas, tu vida y la mía va a cambiar. Así que espéralo pronto, haz tu orden, ordénalo ya, inclusive cómpralo para que puedas tener en tus manos una herramienta que sé que transformará tu vida. 10 principios que transforman.